Gracias por continuar con nosotros. A efecto de dar inicio a la siguiente mesa redonda que lleva por nombre Los retos para lograr la firma de un convenio concursal, tengo el honor de presentar a la licenciada Michelle Grayev Sabaj, quien es abogada por la Escuela Libre de Derecho, con mención honorífica por la solución al caso práctico en el examen profesional. Estudió el diplomado de arbitraje comercial internacional impartido por la Corte Internacional de Arbitraje de la International Chamber of Commerce México y la Escuela Libre de Derecho. Tiene experiencia en daño moral y litigios transfronterizos, así como consultoría en materia familiar. Es subcoordinadora de la Comisión de Derecho Civil del INCAM, miembro de la NADE, directora de Patrimonio de IWIRC y miembro del Club España e Iberoamericano de Arbitraje. La acompañan en esta mesa la licenciada Guadalupe Hinojosa Garatachía, el licenciado Carlos A. Olvera Ferrer y el licenciado Fernando Pérez Correa. Cedo el uso de la palabra, licenciada Michelle Grayev. Gracias, buenos días. Es un placer tener a estos panelistas que nos van a compartir desde una experiencia de abogado litigante y tanto del comerciante, cuáles son los retos y los desafíos para lograr la firma de un convenio concursal. Y va a ser una dinámica muy práctica, les vamos a ir preguntando, pero antes de empezar los voy a presentar. Tenemos al licenciado Carlos Olvera Ferrer, que es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica, maestro en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana, especializado por la Escuela Libre de Derecho en Insolvencia y por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa y PADE en Negociación, así como alta dirección, mentor en este programa desde 2014. Es fundador del capítulo de Derecho Procesal Privado e Insolvencia en la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, encargado de la Comisión de Derecho Civil en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, socio fundador de Olvera Ferrer, con más de 30 años de experiencia en solución de controversias y disputas en derecho privado. Nos acompaña también la licenciada Guadalupe Hinojosa, licenciada en Derecho y especialista en Derecho Fiscal por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana, cuenta con diversos estudios de posgrado en Impuestos, Planeación Fiscal y Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en Sistema de Gestión de Compliance Tributario por Lefebvre, Madrid, España. Cuenta con una especialización sobre protección supranacional de derechos fundamentales por la Escuela Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid y estudios en concursos mercantiles por la Barra Mexicana de Abogados y Derecho Concursal por Tirant Lo Blanc, así como una especialización en reestructuración de empresas en crisis por la Escuela Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Y nos acompaña también el licenciado Fernando Pérez Correa, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho por LA Cornell Law School, miembro de la International Association of Defense Counsel y de la Academia Mexicana del Derecho Internacional Privado, profesor por oposición en la Facultad de Derecho de la UNAM desde 2001, miembro de la Cámara de Comercio Internacional, donde ha fungido como árbitro. Desde el 2005 registrado como conciliador y síndico ante el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. Desde el 2010 es mediador privado por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia y cuenta con más de 20 publicaciones sobre arbitraje y concursos mercantiles. Es socio fundador de la firma Pérez Correa González y Asociados. Muchas gracias a los tres por su participación. Y bueno, como sabemos, la finalidad de la etapa de conciliación en un concurso mercantil es justo lograr la conservación de la empresa y que se logre firmar un convenio entre la comerciante y los acreedores reconocidos. Y uno de estos principales retos es conseguir la suscripción de este convenio en un plazo que está fijado por la Ley de Concursos Mercantiles. Les voy a preguntar a cada uno, pero todos pueden dar sus aportaciones y al final vamos a hacer las preguntas del público. Carlos, ¿consideran que el plazo fijado por la Ley de Concursos Mercantiles es suficiente o que debe de tomarse en cuenta para que se logre la firma de un convenio en este plazo previsto por la Ley de Concursos Mercantiles? Gracias, Michelle. También gracias a Lupita, gracias a Fernando, gracias al IFECOM.
a Edgar Bonilla, a los vocales y a todas las personas que se dan el tiempo para estar aquí hoy y compartir de una u otra manera pues el gusto por esta materia que mientras más conoce uno, más se da cuenta de lo poco que conoce. Entonces, creo que entrando al tema específico de la pregunta, Michelle, respecto a si el plazo es suficiente para la etapa de conciliación, es un tema que ya la práctica ha revelado y ha reportado que tiene una serie de características. Y tanto en el hecho de cómo se ha ido desarrollando los procesos antes de la incorporación en marzo del año pasado de los juzgados especializados ante los jueces de distrito y ahora con los jueces especializados, se ha vuelto más patente el hecho de que este plazo de la conciliación es un plazo que tiene dos problemas específicos o dos retos específicos para hablar en términos de modernidad. Los desafíos del plazo primordialmente radican en desde cuándo empieza a contar este plazo, ¿no? Y como el periodo de conciliación inicia a partir de la última publicación de la sentencia de concurso en el Diario Oficial y en ese mismo plazo empieza a correr el término para llevar a cabo la etapa de reconocimiento y graduación de créditos, pues ese tiempo que se toma generalmente este tipo de actividades acaban redundando en perjuicio del periodo que se tiene para celebrar dentro de la conciliación el convenio concursal. Y no hay que ir muy lejos. La última vez que estuvimos en este lugar, platicábamos de un caso muy, muy sonado, donde había habido una empresa concursal en una demanda, en un proceso concursal involuntario, donde se había declarado en quiebra a la compañía, que por cierto era una empresa aérea, y no voy a dar sus iniciales, pero se llama Interjet. Y en esa el juez decretó la quiebra precisamente porque no se había llevado a cabo dentro del periodo de conciliación el convenio concursal, pero con la salvedad de que tampoco había dictado sentencia de reconocimiento de acreedores. Este probablemente sea un ejemplo de las cosas que hay que mejorar en la ley de concursos mercantiles, pero digamos que esta es una noticia relativamente buena. La que es muy buena, es decir, ya está detectado el problema. La que es muy buena es que ya este planteamiento ya se elevó a una reforma que hoy en día se está analizando en la Cámara de Senadores. Y en la Cámara de Senadores, tan era importante esta situación que en la reforma que se está planteando, y aquí veo muchas caras, por supuesto que quienes estamos en esta mesa tuvimos la suerte de participar, pero también veo caras en la audiencia, porque habrán sido testigos de que este eco ya trascendió y ya fue a un plano diferente. En esta reforma que se está planteando y que se empieza a discutir o se empezará a discutir en la Cámara de Senadores, ya no se plantea una etapa de conciliación per se, sino hasta en tanto se dicte la sentencia de reconocimiento. Ya tampoco hay prórrogas. Ahorita seguramente platicaremos de eso, pero lo interesante es ver que este tema es tan importante, Michelle, que inclusive hasta en el foro legislativo ya se anticipó la necesidad de que los plazos de la conciliación no empiecen a correr hasta en tanto exista un conocimiento de quiénes son los acreedores y cuál es el monto de su crédito. Yo me quedaría ahí y contestando si es suficiente. La respuesta es no es suficiente. La práctica ha demostrado en más ocasiones que no es suficiente, a las que sí. Muchas gracias. Dando un giro un poquito, Fernando, tú como especialista, bueno, en términos de la ley de concursos mercantiles, el conciliador deberá procurar que el comerciante y los acreedores reconocidos alcancen un convenio. En tu práctica, ¿qué papel juega el conciliador en realmente procurar esta celebración del convenio? Gracias, Michelle. Bueno, antes que nada, yo también quiero agradecer la invitación al IFECOM, a Edgar, a los vocales. Me parece maravilloso que sigamos organizando estas jornadas. Creo que la verdad nos han servido mucho a todos y nos seguirán sirviendo. Le agradezco mucho a todos ustedes que estén interesados en este diálogo sobre concursos mercantiles, los que están también en línea.
y a mis colegas de mesa, que a todos los admiro mucho, son todos verdaderos conocedores del tema del concurso mercantil, mucho más que yo, entonces para mí es un honor estar con ellos. En relación directa con tu pregunta, bueno, antes que eso, muy breve paréntesis, de lo que estaba diciendo Carlos, estoy totalmente de acuerdo porque justo lo que acaba, vieron lo que dijo Michelle, y está en el artículo 148, el conciliador procurará el convenio entre los acreedores reconocidos y la empresa. Y todo el capítulo del convenio habla de acreedores reconocidos. Y nosotros nos la pasamos meses y a veces más allá de la conciliación, últimamente no, pero antes era muy frecuente, sin tener sentencia de reconocimiento de créditos. Entonces era como una falacia. ¿Cómo que estamos conciliando y cómo que estamos llegando a un convenio si no tenemos acreedores reconocidos y se requiere acreedores reconocidos para hacer el convenio? Pero bueno, paso a la pregunta que me hace Michelle de qué papel juega el conciliador. Bueno, yo lo veo como el de un mediador, pero un mediador turbo. Hagan de cuenta que es un mediador con motor turbo, porque en la ley de concursos, el conciliador tiene muchísimas facultades que un mediador normal no tiene. Puede hacer estudios, puede pedir información, puede solicitar, sobre todo del lado de la comerciante, muchísimas cosas. Aparte de que la viene vigilando en su operación ordinaria. Entonces, la participación del conciliador, sobre todo del lado de la empresa, es muy activa. Ahora, ¿qué tan activa? A mí me pasó algo hace unos años que creo que me dio una buena enseñanza. Porque yo como conciliador se me ocurrió opinar, ¿no? Y le dije a la empresa, oye, empresa, ¿y por qué no pagas un poco más? O sea, pues la quita está medio gruesa, ¿no? ¿Por qué no le subes? Y se volteó y me dijo, bueno, ¿y quién conoce a mi empresa, tú o yo? ¿O tú te vas a venir a administrar? ¿O tú conoces mi negocio? Y ahí la verdad me cayó un 20 y dije, claro. O sea, sí, como conciliador tienes un papel mucho más activo que un mediador normal, por eso le llamo mediador con turbo, pero como conciliador tú no te puedes poner a pedir ni a los acreedores más, ni a la empresa más. Porque también si te vas con los acreedores, ¿no? Eso no me ha pasado, pero vamos a suponer que te vas con los acreedores y les empiezas a decir, oye, ¿y por qué no das más quita? Aflójale, ¿no? O da más plazo, o bájale a tus pretensiones. Pues los acreedores van a decir, ¿y por qué está del lado de la empresa, no? Y esto es algo súper importante. Yo me cuido muchísimo y soy muy vocal, muy transparente y lo hago de manera explícita. Cuando soy conciliador, yo hablo con todos y les digo, recuerden que yo tengo que ser imparcial. Porque luego te piden hasta asesoría jurídica, ¿no? Estás en una llamada con algún acreedor y, oiga, señor conciliador, ¿y usted qué opina? ¿Usted qué haría? Y le digo, pues lo que yo haría es consultar a su abogado que está aquí en esta llamada. Mejor pregúntele a él porque yo no puedo ser abogado de las partes, ni de la empresa, ni de los acreedores. Entonces, el papel es complejo porque también como estás supervisando la operación ordinaria de la empresa, luego también te pasa que le dices a la empresa, oye, pues me están preguntando, o yo muchas veces sin que un acreedor lo diga, oye, este gasto pues se ve peculiar, ¿no? Pero bueno, también me he llevado la lección, y esto es bien importante, primero, tenemos que partir y que no se nos olvide del principio de buena fe. Y aquí lo hemos debatido y lo debatimos el año pasado en estas jornadas, ¿se acuerdan? Porque había cierta percepción en algunas personas que el concurso mercantil es de mala fe. Y yo creo que eso es un error. El concurso mercantil tenemos que partir de la presunción que es de buena fe. Que el empresario, la comerciante que se va a concurso mercantil, de verdad sí tiene un problema de insolvencia y no tiene un problema o no tiene una intención dolosa o fraudulenta. Ahora, si en el camino reconocemos o nos damos cuenta de una intención dolosa o fraudulenta, bueno, está bien. La ley tiene incluso mecanismos y herramientas para lidiar con eso. Pero no partamos de la premisa de que todo concurso es doloso o de mala fe. Entonces yo al revés, yo parto de la premisa que el concurso es de buena fe. Segundo, el que conoce la empresa, pues es el empresario, ¿verdad? Entonces, si juntas la buena fe junto con el conocimiento del empresario de la empresa, pues por eso me llevé yo esa lección, porque me dijo el empresario, pues aquí el que conoce la operación y sobre todo la capacidad de pago, pues soy yo, ¿no? Entonces, pues ¿qué papel juega? Yo siempre trato de construir, siempre trato de ser un puente de comunicación, porque además otra cosa que creo que sería un gravísimo error
es que el conciliador se vuelva protagónico y quiera imponer, o quiera brillar y decir así se va a hacer, o yo creo que tiene que pasar así. Porque si empiezas a hacer eso, creo yo, simplemente vas a lograr que la gente se ponga a la defensiva, y cuando las partes se ponen a la defensiva, que de por sí ya estaban porque estamos en un proceso de insolvencia, pues más se van a distanciar y menos comunicación va a haber. Si por el contrario logras establecer un ambiente, un ecosistema de comunicación y de confianza, tus posibilidades de que haya un convenio se incrementan enormemente. Es lo que tendría que decir. Retomando un poquito el tema del plazo de la suficiencia o no suficiencia, realmente la mayoría de los casos, por la complejidad de los procedimientos concursales, normalmente es necesaria la primera prórroga e incluso la segunda. Lupita, ¿tú qué obstáculos has visto para que se logre este porcentaje del 75% para solicitar esta segunda prórroga? Gracias, Michelle. Igual un placer estar con ustedes en la mesa y realmente mi reconocimiento y agradecimiento enorme, como siempre, a el director del IFECOM, el licenciado Edgar Bonilla, porque como lo comentaba justamente, y por supuesto a la Junta Directiva, porque como lo comentaba Marco en la primera mesa, o sea, este es el evento en materia concursal que tenemos en México. Entonces, es un evento en el que justo venimos a intercambiar ideas, impresiones, experiencia que nos permitan en forma conjunta llevar a cabo el impulso de la materia concursal en México que tanto hace falta. Y contestando a la pregunta, pues precisamente creo que uno de los grandes retos que se tienen para la firma de un convenio concursal es lo que ya comentaba, ¿no? ¿Qué es lo que pasa precisamente cuando el término que se tiene para la etapa de conciliación y la forma en la que corren los plazos resulta ser insuficiente? Vemos que transcurre el plazo de los 185 días, vemos que transcurre el plazo de la primer prórroga y de repente pues, nos encontramos en el escenario de que estamos a lo mejor atorados en las negociaciones con los acreedores para lograr la firma de un convenio, o en su caso ya llegamos a un acuerdo con los acreedores, sin embargo ya los tiempos están tan apretados que no alcanzan a correr los términos que establece la ley de concursos mercantiles y que tienen que estar dentro de este periodo que nos establece la ley, que marca la ley para llevar a cabo la etapa de conciliación, y entonces ahí pues, nos vemos en la necesidad precisamente de tener que salir a buscar la segunda prórroga. Y en la segunda prórroga, pues ya el escenario cambia porque los acreedores que hasta ese momento no tenían una participación tan relevante, pues resulta que son los protagonistas en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque para lograr la segunda prórroga necesitamos al 75% de los acreedores reconocidos. Y aquí, pues precisamente es uno de los grandes retos. ¿Por qué? Porque si no hemos llegado a un acuerdo con ellos, pues de entrada te condicionan precisamente la firma de la prórroga, te la condicionan a que ya se llegue a un acuerdo. Y otro de los temas que salen en este tipo de cuestiones es lo que comentaba Fernando, es decir, híjole, es que necesitamos el ver de qué forma conciliamos porque la empresa, pues resulta que es lo que puede pagar, ¿no? Y el acreedor lo tenemos diciendo, no, es que nos puedes pagar un poco más, entonces busca de entrada te dicen que no, y si te dicen que no, a la primera propuesta que llegas de pago, pues en ese momento pues te tienes que voltear para seguir haciendo números y ver qué más la empresa en determinado momento puede otorgar. Y en este escenario, pues realmente, al menos en mi experiencia, pues vemos que el reconocimiento de los créditos, ¿qué es lo que pasa? Pues normalmente se concentra, la gran masa de los créditos se concentra en muy pocos acreedores. Y toda la demás deuda pues está completamente pulverizada en miles de acreedores, ¿no? Esto, pues por supuesto, nos lleva a la reflexión, y al menos en mi experiencia, la mayoría de los acreedores pues son acreedores bancarios. Y ya sea que son acreedores que tienen garantías y que por el simple hecho de que tienen una garantía dentro del concurso o fuera de concurso, pues eso trae como consecuencia decir,
pues no, yo no acepto esa quita porque prefiero irme a ejecutar mi garantía, ¿no? Y entonces estás atorado justamente en esas negociaciones y necesitas ver de qué forma las desatoras porque necesitas forzosamente que te firmen la prórroga. Y en este escenario pues también se dan muchísimos otros aspectos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? A mí me ha tocado en la experiencia que hay algunos acreedores bancarios en donde tú de entrada llegas con una propuesta de una quita y en ese momento te dicen, mi comité, o sea, no quiere ni siquiera oír la palabra quita. Yo, le cambiamos de nombre, si tú quieres, pero, ¿no? O sea, pero busquemos avanzar, ¿no? Algunos otros, pues obviamente dices, híjole, es que pues, ya presentaron mal la solicitud de reconocimiento de crédito, entonces ya presentaron mal la solicitud y eso pues por supuesto implica, de repente el acreedor se voltea contigo a decirte, no, es que tú dame un mayor beneficio, pues es que no te puedo dar y es que además pues está en una sentencia y además tenías la posibilidad de apelarlo, no lo apelaste, ¿no? Entonces son cosas que por supuesto van pasando en la práctica y al menos, reitero, en mi experiencia se han concentrado muchísimo en los bancos. Y si a eso le sumamos otro factor que yo considero fundamental, que es el factor humano, híjole, creo que ahí se convierte toda, adquiere un mayor reto, ¿no? Porque de entrada es el gran estigma que se tiene, como lo comentaba Fernando, en la materia. Es que entraste a concurso mercantil, o te demandaron o lo fabricaste con el objeto de no querer pagarnos. Y cuando entras con ese estigma de entraste al procedimiento concursal porque no nos quieres pagar, pues de entrada no es un tema jurídico ni financiero, es un tema completamente pues, de relaciones humanas. Y entonces también eso constituye otro gran reto. Y constituye otro gran reto, ¿por qué? Porque pues tienes que lidiar con otras cosas que no son financieras y no son jurídicas. Tienes que ver de qué forma saltas esa gran barrera para tratar de convencer a los acreedores de que en efecto no estás en una situación de insolvencia porque quieras, porque a lo mejor el empresario tomó una mala decisión, sí, pues tomó una mala decisión estratégica de negocio y eso lo colocó en una cuestión de insolvencia y por eso realmente lo tienes que castigar. Pues la verdad es que creo que no, ¿no? Entonces, pues creo que esos en términos generales los retos que yo veo para lograr esta segunda prórroga. Algunos de los retos a los que nos enfrentamos. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo? Estamos viendo que para la suscripción de un convenio, ya cuando se está por celebrar, hay que considerar muchos aspectos. Y uno de los aspectos que me gustaría preguntarte, Carlos, es ¿qué reglas se consideran que se deben aplicar para justo la suscripción de un convenio concursal? Lleva jiribilla, ¿verdad? No, francamente es un desafío monumental poder describir con reglas qué es lo que habría que tomarse en cuenta para celebrar un convenio concursal. Pero aprovechando las exposiciones de los panelistas que me precedieron, yo diría 4 cosas de manera primordial. Desestigmatizar el concurso, quitarle la connotación de litigio, es una tarea que me parece cambia la perspectiva del concurso. Desde si nos estamos viendo entre dos barreras de que aquí están los acreedores y aquí está el del comerciante y este es el que nos hizo la trampa y este es el que nos llevó a un estado de situación económica precaria y al revés, ellos son a los que les voy a tratar de pagar lo menos que se pueda o voy a tratar de esquivar de cualquier manera, cumplir con mis obligaciones. Si ese es el standing y si esa es la postura en una negociación, en un proceso de negociación de un convenio concursal, los resultados van a ser malos. Entonces, como decía Lupita y parafraseándola, el factor humano es un factor determinante. Yo diría que mucho hemos hablado a veces los abogados que nos dedicamos a esto, que somos los protagonistas del concurso. Y esa es una mentira tan grande como que Interjet sigue en la etapa de conciliación. Digo nada más para no perder el hilo de lo que ya platicamos, no creen que tengo alguna connotación ni tengo algún interés en particular, ni me quedé con algún vuelo pendiente para ir a algún lugar, ni nada de eso. Bueno, que yo sepa, ¿no? A lo mejor aparezco luego en la lista de los pasajeros que no pudieron abordar, pero finalmente
el hecho de que el abogado no es el protagonista y que se le quite la sensación de que eso es una realidad. La verdad es que el abogado es una parte de la ecuación. Hay 3 partes vitales en el concurso y que se hacen muy visibles en el proceso de conciliación y en el proceso de la celebración del convenio. Uno es el financiero. El financiero es clave, un buen financiero que no solamente tiene una idea clara de los números, sino además tiene la habilidad de explicarlo. Eso facilita enormemente un proceso de celebración de un convenio concursal. El conciliador, pues ahora voy a tomar un poco la referencia del licenciado Pérez Correa, ese famoso conciliador turbo, que cuando decimos turbo no solamente es que lo vaya a hacer rápido, sino que lo vaya a hacer con una potencia especial, teniendo una perspectiva completamente de independencia y autonomía, pero que además ofrezca alternativas como un mediador más allá de un mediador, con facultades extendidas de un mediador, pero que ofrezca alternativas y que le dé confianza a las partes que están dentro de un proceso de conciliación. Yo creo que, y volvemos al primer punto del tema personal, ¿no? Si no hay confianza entre las partes que se sientan a una mesa, pero las partes que intervienen tampoco contribuyen, como puede ser la función del conciliador turbo o del conciliador finalmente, las posibilidades también de alcanzar una negociación en el convenio concursal se van limitando. Y la última, pues es la inminente valía de una autoridad judicial que sepa, entienda, y que cuando lleguen a sus manos los documentos que tienen que ver con el convenio concursal, en vez de estar viendo el cómo no, tengan la habilidad dentro de la ley de facilitar el cómo sí. El concurso mercantil no sirve de gran cosa si no tenemos claros 2 conceptos, y 2 conceptos que aquí se van a tratar en esta jornada concursal y que creo que nos debemos de llevar los que no los teníamos o los que lo teníamos difusos, como un gran punto que explica y justifica la figura del concurso. Uno, indudablemente, es el financiamiento. Si no hay financiamiento, pueden traer la mejor posibilidad de un arreglo, pero si no hay un financiamiento, no va a alcanzar. Y 2, exactamente esta parte, el trabajo de las personas que contribuyen en el tema es el tema del financiamiento y el tema del convenio concursal. Sin estas 2, simplemente no se alcanza, no se logra el objetivo del concurso mercantil. Muchas gracias. Fernando, sabemos que ha habido recientes controversias sobre cómo debe darse a conocer una propuesta de convenio y los cambios a estas propuestas. Y yo creo que esto es uno de los retos y desafíos que tenemos. Y quería saber, en tu opinión, cómo debe de darse a conocer a los acreedores la propuesta del convenio o las modificaciones que se están haciendo a esta propuesta. Sí, claro. Pues sí, es que luego uno ve la ley y dices, pues está claro, ¿no? Pero luego no está tan claro. Y cuando se litigan las cosas, es parte de la, digamos, el ejercicio interesante de todas las materias, pero de esta que a mí me parece fascinante por lo que decía Carlos, que involucra el aspecto financiero, aspectos contables de administración de empresas y finalmente también interpretación de ley, ¿no? Nuestra ley, creo, es un poco a propósito porque se moldeó un poco al sistema continental, tomando cosas de Estados Unidos. Pues no tiene 600 artículos y no es totalmente casuística. Y bueno, llegando a este punto particular que me preguntas, la ley dice: el conciliador pondrá a la vista de los acreedores el convenio concursal, ¿no? Es lo que dice la ley. El conciliador pondrá a la vista de los acreedores el convenio concursal. ¿Y cómo carambas hago eso, no? La práctica que se había tenido era decirle al juzgador: oye, pues aquí está el convenio, la propuesta de convenio, ponlo a la vista. Pero pues recientemente surgió una interpretación de que a lo mejor no era así, que a lo mejor es una obligación afirmativa del conciliador de ir y llevarlo, lo cual me parece muy complicado sobre todo en ciertos concursos mercantiles. Pues por ejemplo, siguiendo hablando de la aerolínea favorita acá del licenciado, si vamos a hablar de Interjet, pues ¿cuántos acreedores había en el Interjet, Lupita? Híjole, como cerca
Cerca de 16,000. El conciliador pondrá a la vista de los acreedores, de 16,000 acreedores, el convenio concursal. Y muchos en el extranjero, ¿no? Entonces, pues yo sí creo que si no va a ser mediante una reforma legal, porque tampoco podemos decir que todo se tiene que arreglar a través de una reforma legal, pues a lo mejor sí tratar de ponernos de acuerdo en qué significa poner a la vista de los acreedores. Yo creo que la práctica que teníamos de que era a través del juzgado, pues tiene sentido. ¿Por qué? Porque que haya un concurso mercantil en un juzgado X, creo que se presume que todo el mundo lo sabe. ¿Por qué se presume que todo el mundo lo sabe? Porque primero, bueno, se admite el concurso, ¿no? Luego se dicta una sentencia que se publica en el diario oficial, se publica en un periódico y se inscribe en el folio mercantil de la concursada. Y luego se nombra un conciliador. Y el conciliador, dice la ley, tiene que darle a conocer a los acreedores su nombramiento. Cosa que también ya ha generado controversia. ¿Cómo le damos a conocer a los acreedores el nombramiento? Porque si son 16,000, pues ¿cómo le haces, no? Pero como no fue esa pregunta, eso no me voy a meter a eso. Sí, si no me lo preguntó, no lo... Pero bueno, entonces ya para el tema de dar a conocer, creo que sí podemos presumir que jurídicamente el que exista un concurso mercantil ya en etapa de que se presenta un proyecto de convenio, pues lo conoce todo el mundo. O sea, creo que sí, jurídicamente, a lo mejor no factualmente, pero jurídicamente podemos decir, pues ya hubo publicaciones, ya hubo inscripción, ya el conciliador da a conocer su nombramiento, pues si ya alguien no se enteró, pues ahora sí que, pues negligencia, ¿no? Entonces, creo que sí, en ciertos concursos como el de Interjet, si no usamos al juzgado para dar a conocer la propuesta de convenio concursal, pues va a ser complicadísimo notificar a todos, a lo mejor a veces hasta materialmente o fácticamente imposible. Si hay muchos extranjeros, pues se nos va a comer el tiempo de la conciliación, porque si pedimos cartas rogatorias o si pedimos, no se me ocurre qué, pero 16,000 acreedores, notificarlos, el conciliador uno por uno es muy complicado, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos de ponernos de acuerdo y concluir que la práctica que se venía haciendo y que en la mayoría de los concursos así ha sido, pues está bien, ¿no? Doy a conocer y pongo a la vista, porque además el juez, como parte de todo trámite judicial, pone a la vista de las partes muchas cosas, ¿no? Le doy vista a tal o le doy vista al otro o le doy vista a las partes. Todo el tiempo el juez está dictando autos que le da vista a las partes. Creo yo que darle vista a los acreedores es muy sencillo y nos da certidumbre jurídica. Muchas gracias. Bueno, ya platicamos con Lupita del reto y desafío de conseguir la firma para solicitar la prórroga, pero hay otro reto y desafío que es cómo logramos la firma del 50% de los acreedores reconocidos ya para que sea eficaz una propuesta de convenio. Cuéntanos qué retos has tenido para conseguir ya el porcentaje para la firma del convenio. Creo que cuando te enfrentas ante el reto de tener que conseguir la primer prórroga, pues sabes que va a ser mucho más fácil ya en ese escenario conseguir el porcentaje del 50% más uno que se necesita para la firma del convenio. Sin embargo, creo que el lograr esta firma tiene que ver pues precisamente ya con temas completamente de negocios, tanto del comerciante como de los acreedores. O sea, hay que tomar en cuenta que toda operación que realice cualquier empresa trae un riesgo inherente. Toda relación comercial, ya sea que realice la compra de un bien, o la adquisición de un bien, pida un crédito. Realmente las empresas operan siempre con diversos factores de riesgo y realmente estos riesgos pueden ser tan de diversa índole que en cualquiera de ellos nos puede llevar precisamente a una situación de insolvencia. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tienes ese primer acercamiento con los acreedores? De entrada, lo primero que pasa con los acreedores es que viene como un enojo generalizado de todos los acreedores. ¿Por qué? Porque lo primero que te dicen es, ya no me van a pagar, no voy a cobrar, ¿no?
Y entonces, ante ese enojo generalizado, pues no hay nada que podamos en ese momento hacer como para que baje un poco el enojo, más que dejar que pase el tiempo y que vaya avanzando el procedimiento. Entramos en un punto en el que a los acreedores, ¿no? A un acreedor, pues no le importa si el otro cobra o no cobra. O sea, no le interesan la generalidad, los demás, la universalidad de acreedores dentro del procedimiento. Él está interesado única y exclusivamente por cobrar su crédito. Y si eso implica mantener en una situación de insolvencia a la empresa, la mantiene en una situación de insolvencia. Entonces, por supuesto, vuelvo un poco al comentario que les hacía hace un momento. Estamos ante aspectos completamente humanos, ¿no? O sea, necesitamos justamente buscar esa ventana que nos permita explicarle a los acreedores pues, que realmente fue un riesgo por el que haya sido el factor que llevó a la empresa al tema de insolvencia, lo que lo tiene en ese procedimiento y que no entró a ese procedimiento con el objeto de no pagar, ¿no? Sino que lo que está buscando es precisamente poder cumplir con sus compromisos de pago. Para todos los que nos dedicamos a esta materia sabemos que la mera entrada de una empresa a un procedimiento concursal es en ese momento dotarlo de oxígeno de liquidez. En el momento mismo en el que existe una suspensión de pagos, una suspensión de ejecuciones, implica pues realmente que tengo la posibilidad de poder optimizar los pocos recursos que tengo para mi empresa con el objeto de buscar que siga operando en el mercado. Algo que tiene que suceder o que buscamos los que nos dedicamos a esta materia es que en el momento que ingresamos al procedimiento concursal nos tenemos que centrar en todo momento en que la empresa siga operando. Porque si la empresa deja de operar por la situación que sea, en ese momento todo se complica. Entonces, buscar precisamente el llegar a la firma del 50% pues implica justamente pasar muchas barreras, ¿no? A mí me ha tocado en la experiencia que me enfrento sobre todo con ejecutivos de bancos en donde su enojo es tal que dices que esto siempre pasa en México. Resulta que ustedes, los empresarios, se quieren financiar con nosotros, los bancos. Nosotros, en dado caso de que no lleguemos a un acuerdo con ustedes, pues preferimos mandarlos a la quiebra. O sea, a mí me ha tocado realmente el que me digan expresamente, preferimos mandarlos a la quiebra, ¿no? Antes de empezar a ceder. Son cosas que, por supuesto, ya cuando les planteas el escenario de cuál sería el escenario en quiebra y en donde la expectativa de cobro, pues realmente de tener a lo mejor una expectativa de cobro, por decirles algo, del 50%, se baja a cero, ese escenario cambia por completo, ¿no? Y sobre todo también lo tocaban en la primera mesa, ¿qué es lo que pasa cuando estamos en un concurso en donde hay de por medio trabajadores, ¿no? En donde lo que estás buscando es mantener el negocio, porque en el momento que dejes de mantener el negocio y tengas a los trabajadores, dejes de trabajarlos a los trabajadores, pues vas a tener las banderas de huelga y eso te va a entorpecer absolutamente todo. Y sabemos que en ese escenario, pues los primeros que cobran en un procedimiento concursal, ¿quiénes son? Pues son los trabajadores. Entonces, ya cuando les empiezas a plantear esos escenarios, pues entonces ya como que dicen, oye, pues sí, tienes una garantía, ok, pues bueno, nada más te digo que voy a tener que liquidar la garantía y los primeros que van a cobrar son los trabajadores, no eres tú. Y entonces ya en ese como que dicen, ok, entonces empiezas a quitar como ciertos retos. Y otro era justamente lo que comentaba Carlos hace un momento, el tema del financiamiento. A mí me ha tocado en las negociaciones justamente que los acreedores me digan, pues es que ¿por qué no consiguen financiamiento? Y te volteas y es que los primeros que nos cierran la llave del crédito son ustedes, ¿no? ¿Dónde salgo a buscar financiamiento? Entonces tengo que buscar o tengo que salir a buscar financiamiento y es un financiamiento carísimo y lo tengo que tomar porque no me queda de otra, porque es el único financiamiento que hay y es en el mejor de los casos si lo consigo, porque si no, ¿qué es lo que va a tener que pasar? Pues la empresa se va a tener que ver en la necesidad de tener que vender sus activos por debajo del valor del mercado, pues para poder en determinado momento pagarle a los acreedores y tratar, aunque sea de una forma completamente contraída, pues la operación, ¿no?
Entonces, creo que esas son algunas reflexiones. Muchas gracias. Sí, sí. A mí me pareció muy interesante lo que dijo Lupita y regresando un poco al tema del factor humano y a lo que se dijo en la primera mesa, que la verdad a mí me encantó. Se me hizo muy interesante todo el tema financiero y lo que decía uno de los ponentes de cómo desde el punto de vista financiero llegar a la quiebra es ya la pérdida de valor total, ¿no? Pérdida de valor para todos. Pero sí, a mí me ha tocado oír varias veces prefiero la quiebra a ceder, o prefiero la quiebra a que se lleve algo. Entonces, imagínense el nivel emocional, ¿no? Un poco a manera de poner un granito de arena, yo lo que quisiera decir como conciliador es que si alguno de los practicantes de aquí llevan a una empresa a concurso mercantil y la representan, creo que uno de los consejos más importantes que le puedes dar a ese empresario es, en cuanto admitan tu concurso mercantil, busca a tus acreedores. Porque luego está el empresario que no se vuelve a reunir ni vuelve a ver a sus acreedores. Y entonces viene el encono, Pero si tú los buscas y los ves a los ojos y les dices, mira, pues estoy en esta situación, de verdad yo he visto cómo, y sobre todo en México el Zoom no sirve, la verdad, no sirve. Y menos el WhatsApp. En México sirve sentarte, tomarte un café o una copita, ¿verdad? También. Ver a los ojos al otro y decirle, aquí estoy. Te estoy dando la cara de frente. Porque luego también están esos concursos donde puro abogado con puro abogado, ¿no? Complicado. Complicado porque primero el abogado no tiene las facultades de decidir. Todo tiene que ir a consultar. Segundo, puede haber abogados, pocos, pero sí puede haber abogados que su incentivo sea contrario. Que su incentivo sea mejor, hay que seguir peleando. A mí me late seguir peleando. No hay como el empresario sentándose con su acreedor a los ojos diciéndole, aquí estoy dando la cara, por el tema del factor humano. Gracias. Y justo hablando de este factor humano que se tiene que tomar en cuenta en la redacción del convenio, Carlos, en tu experiencia, ¿qué es más recomendable o qué aceptan más los acreedores? ¿Una espera o una quita, que ya no le vamos a denominar quita, o como le queramos denominar? ¿Qué es más fácil poder negociar con los acreedores? Nada. Fácil no es nada, o sea… Más recomendable. Sí, Más recomendable. Fácil no, nunca te vas a encontrar a un acreedor que te va a decir, ay, gracias que solamente me vas a quitar el 60%. Oye, de verdad te aprecio mucho que solamente me hagas esperar 16 años, ¿no? O sea, no va a pasar, pero bueno, entiendo, es un poco para seguir el matiz que dio el licenciado Pérez Correa, donde ya nos convocaba una copita para tener el acercamiento con los acreedores, pero finalmente sí tendría que dividirse en dos planos, ¿no? El primer plano es el plano cuando estás enfrente de banca de desarrollo, ¿no? Cuando estás enfrente de banca de desarrollo es muy complejo, muy difícil que la banca de desarrollo, por las directrices, por los parámetros, inclusive hasta por la propia reglamentación constitucional del artículo 28, puedan aceptar algún tipo de quita. Creo que ya es público, no creo, ya es público. Uno de los, a mi parecer, uno de los casos de concurso más exitosos que ha sido Altán Redes recientemente, y lo digo exitoso porque era un concurso muy complejo y precisamente uno de los factores que estaban de por medio pues era el tema de la espera y el tema de la quita, ¿no? Y como estaba involucrado primordialmente banca de desarrollo, lo que se ha podido revelar y reportar es que la banca de desarrollo, por ejemplo, no estuvo en condiciones de dar mayormente quita, pero sí estuvo en muy buenas condiciones de dar espera. Entonces, yo diría que ese es un ejemplo de lo que pasa en la realidad. En la realidad, banca de desarrollo generalmente prefiere espera que quita, ¿no? En el caso de banca privada o de acreedores comunes, pues es muy variable, va moviéndose en función de los tiempos, de las épocas. Imagínense cuando estaba recién activado el COVID o recién salido de la época de COVID, pues la postura de los acreedores era muy diferente, o no menos era diferente, sino muy, a la que es ahora y a la que también había antes del periodo de pandemia. Entonces,
Va cambiando y va modificándose sustancialmente, pero creo que dentro de las cosas que se están planteando en la pregunta, Michelle, no solamente es si es quita o espera. O sea, sabemos que son los objetivos del convenio, lograr una posibilidad de reestructuración a través de la quita o espera, pero hay otros factores que son muy interesantes. Yo quiero aprovechar la presencia aquí de Lupita, por ejemplo, que es una fiscalista de muy alto nivel. Ya sé que estoy robándote un poco el micrófono, por favor no me regañes, pero me gustaría que por favor también se platicara, además del factor de la quita y de la espera, cómo juega el concepto fiscal en estos temas. Porque realmente solo deben ser los disuasivos o los persuasivos de que la gente entienda por qué le conviene dar una quita en determinado plano, por qué le viene bien dar algún tipo de espera. O sea, no solamente son esos componentes, dentro de la construcción de los componentes de la quita y la espera, o mejor dicho, de la espera y la no quita, por llamémosle como tenga que ser, ese concepto se puede a veces maniobrar, y uno de los consejos que yo escuché de una de las personas que están en este foro, a quien yo respeto profundamente, que es Gerardo Sierra, además de que respeto a muchos otros, pero Gerardo alguna vez en una plática, no de las que acostumbra el licenciado Pérez Correa, pero en una plática comentamos que esa manera de presentar el tema fiscal acaba siendo a veces el rompehielos, ¿no? Lo que sí hace que entiendan por qué es conveniente acudir a una figura u otra. Entonces, pues brincando un poquito el orden, pero creo que también aprovechando el beneficio de estar aquí compartiendo, no sé si quieres compartir algo. De hecho, justo lo hemos platicado, ¿no? Y justo lo hemos platicado con Gerardo. Muchas veces la forma en la que logras de repente destrabar las negociaciones y eso trae como consecuencia que los acreedores te den ciertas quitas, pues es precisamente pues el beneficio fiscal que te establece la ley del impuesto sobre la renta, pues en el sentido de que aquella parte de la deuda que tú no cobres, pues va a ser 100% deducible para efectos del impuesto sobre la renta, con toda la mecánica que ello implica, ¿no? Entonces, pues ya cuando dices, híjole, bueno, te voy a pagar el 40%, hazme una quita del 60%, pues bueno, el 60% sabes pues que no lo vas a obtener, pero pues bueno, fiscalmente hablando lo puedes aplicar para hacerlo deducible. Sin embargo, y aprovechando que lo tocas y me das el micrófono, Carlos, creo que también habría que valorarlo, porque desgraciadamente dependiendo del régimen tributario en el que te coloques, es si vas a en determinado momento a tener acceso a ese beneficio o no, porque hay regímenes tributarios que te establece la ley del impuesto sobre la renta en donde tributas con base en flujo, es decir, con base en lo que efectivamente cobras. Y entonces, como no lo has cobrado, pues entonces no le puedes dar ese efecto fiscal. Entonces, sí habría que valorarlo, pues dependiendo, o sea, no es un tema general, habría que valorarlo para cada uno, porque sí nos hemos topado, al menos yo ya me he topado en los últimos años, con empresas, sobre todo personas físicas, pequeños contribuyentes, ¿no? En donde pues no pueden hacer la aplicación o sea, no lo pueden hacer deducible, ¿no? Y eso implica, por supuesto, pues un costo financiero para la empresa, bueno, para el acreedor. Muchas gracias. Los acreedores garantizados ahora tienen un trato especial en la ley de concursos mercantiles, incluso a la luz de un convenio aprobado que decidieron no firmar. Fernando, ¿tú consideras que las reglas para estos acreedores garantizados incentivan o no incentivan la participación en la suscripción de estos convenios concursales? Sí, ese tema es, creo yo, de los más interesantes en la dinámica de cómo se va construyendo un convenio concursal. Porque como está diseñada la ley, que creo que es bastante inteligente, dice, bueno, con que tengas una mayoría de comunes ya tienes un convenio. Ahora, si los garantizados les late, pues se suben y participan. Pero si no les late y no firman el convenio, pues puede haber convenio, pero ellos tienen un tratamiento especial. Y básicamente lo que es tienen derecho a ejecutar sus garantías e incluso si les falta dinero, pues serán considerados como comunes. Ahora, la ley tiene una salida contraria a eso. O sea, el otro lado de la moneda también me parece muy bueno, que te establece, bueno, si les pagas totalmente, cosa que nunca va a pasar porque estamos en tema de insolvencia, conforme al 158, o si les pagas el valor de su garantía. Y esa disposición se me parece no solo buena, sino muy interesante. ¿Por qué?
Porque lo que está diciendo ahí la ley es, bueno, si tú eres acreedor garantizado y no quieres participar, pues imagínate el escenario que dice la ley como regla default, pues ve, ejecuta, demanda y luego de quién sabe cuántos años vamos a rematar. Y vamos a rematar judicialmente el bien y a ver cuánto nos dan y a ver del valor cuánto se perdió en el tiempo, cuánto se depreció ese activo y al final cómo y a qué precio sale en el remate. Para evitar eso, lo que puede decir el convenio es, bueno, mejor en vez de litigar y pelearnos, evaluamos el activo y el convenio prevé que te lo voy a pagar. Entonces, y aparte tenemos el artículo 225, ¿verdad? Porque pues todo el mundo dice de créditos contra la masa y todo el mundo dice el deep financing, pero el artículo 225, que creo yo está ahí pues, en gran medida por los bancos, dice, sí, claro, que pague los créditos contra la masa, pero contra mis garantías no te vas. Solamente los créditos laborales. Pero ni el deep financing, ni el señor conciliador, ¿verdad? Ni los gastos para conservación de la masa, ni los abogados, ni las diligencias judiciales, ni nada, pueden tocar la garantía. Entonces, en términos de incentivo, creo que hay poco incentivo. Pues Lupita ya nos relató que hay bancos que le han dicho, pues prefiero la quiebra, ¿no? Que me parece de todos modos muy erróneo, porque prefiero la quiebra es una manifestación que viene del estómago, que viene del enojo. Nadie puede preferir la quiebra porque es larga, caótica, cara y al final destructora de valor. Pero sí puede decir un banco, y lo dicen muy seguido, pues yo no me voy a sumar a tu convenio, yo prefiero hacer hacer valer mis derechos de acreedor garantizado. Pero tampoco es tan sencillo porque, a ver, el banco, y eso es lo que yo a veces le digo a los bancos, ¿cuál es tu negocio en realidad? ¿Tu negocio es litigar o tu negocio es prestar y cobrar dinero? Entonces, si tu entrada, ¿no? Y esto también creo que tiene que ver mucho con digamos, la cultura bancaria que hay, que en general es un poquito suspicaz del concurso mercantil y es un poquito adversa al concurso mercantil, como que todavía los bancos tienen esa sensación de que el concurso mercantil no les ayuda, no les conviene. Como que no han entendido otra vez la gran pérdida de valor que es la alternativa, ¿no? La alternativa a arreglarse. Creo que hay pocos incentivos, por lo mismo de que la ley les da bastantes derechos en papel, que luego en la realidad, ese derecho en papel traducido a la realidad práctica, sí es muy destructor de valor, porque al final, por mucho que hagas valer tu garantía, el otro se va a defender, vas a litigar durante años y luego va y remata el bien, ¿no? Entonces, pero sí creo que, y en la práctica nos los demuestra, Lupita, no me dejarás mentir, que hay pocos incentivos en el texto de la ley y entonces ahí es donde tenemos que entrar nosotros. Tenemos que decir, bueno, más allá de los derechos que sí tienes en la ley, tenemos que platicar de que como tu principal incentivo es que tu deudor no quiebre y que te pueda seguir pagando. Porque es más fácil que te paguen, aunque sea más lento o menos, a que al final vas a gastar quién sabe cuánto para ver quién sabe cuánto recuperas en un ejercicio de remate. Muchas gracias. Y como última pregunta, antes de pasar a las preguntas del público, si bien la ley de concursos mercantiles tiene como objetivo la viabilidad de las empresas, otro de los objetivos es proteger el derecho de los acreedores. Entonces, Lupita, ¿un convenio concursal que se firma realmente logra la maximización de cobro de los créditos de los acreedores? Ya una vez que logramos pasar algunos de los retos que les hemos expuesto en esta mesa y logramos la firma de un convenio concursal, pues justo normalmente y en foros como este que organiza el IFECOM, pues normalmente, si ustedes se dan cuenta, siempre nos concentramos en el tema de la viabilidad de la empresa, de que el negocio siga en marcha por todas las implicaciones que ello tiene, ¿no? Sin embargo, a veces, en mi opinión, creo que justo nos olvidamos del derecho de cobro de los acreedores. O sea, de qué forma el plan financiero que se presente o la propuesta de convenio que se les está presentando ya a los acreedores puede lograr
pues la maximización del cobro de sus créditos. Y entonces aquí, en mi opinión, creo que es algo en lo que tenemos que empezar a platicar y tenemos que empezar a ver. ¿Por qué? Porque si de por sí tenemos el gran estigma de la materia en donde el empresario entra con el objeto de no pagar, entonces imagínense ese escenario en donde llega precisamente un convenio concursal en donde las grandes mayorías que les comentaba hace rato ya son suficientes para lograr más del 50% para que el convenio pueda ser válido. Tienen, en mi opinión, un mayor soporte en cuanto a las quitas que se puedan otorgar. Pero ¿qué es lo que pasa con todos aquellos pequeños acreedores, que son la mayoría, en donde sus deudas son de 10 millones de pesos, 20 millones de pesos, y de repente nos llegan con un convenio en donde pues, se otorgó una quita del 95% y el 5% restante pues, te lo voy a pagar, pero te lo voy a pagar en 15 años? O sea, cobrar, o sea, en ese escenario, una deuda para este pequeño negocio de 10 millones de pesos, 20 millones de pesos, cobrar 500,000 pesos o 1,000,000 de pesos y además ese 1,000,000 de pesos no lo voy a ver hasta dentro de 15 años, pues por supuesto, en mi opinión, atenta también contra el espíritu que establece la ley de concursos mercantiles, en el sentido de que vamos a buscar la viabilidad de la empresa, pero dentro de la viabilidad de la empresa no nos podemos olvidar por completo de todos estos pequeños acreedores. Entonces creo que sí tenemos que empezar a hablar más de esos temas en cuanto a buscar un equilibrio. También lo comentaron, Marco lo comentó en la primera mesa, de buscar un equilibrio entre los intereses de la comerciante, pero también los intereses del acreedor, porque para ese pequeño acreedor pues seguramente ya lo lleva hasta la quiebra. Muchísimas gracias. Le damos las gracias a los tres ponentes, con independencia de los grandes consejos que nos dieron y que nos quedamos con conciliador turbo, no decir la palabra quita y que nada es fácil para negociar. Nada es fácil para negociar. Queríamos ver si tienen alguna pregunta el público. Tenemos unos minutitos. 2 minutitos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, a manera de precisión, yo sí quisiera nada más que ese factor humano del que platican en los bancos de repente también es derivado de que hubo negociaciones previas y sin aviso, pum, llega la notificación de concurso mercantil, ¿no? Entonces, es una situación que, bueno, es la razón por la que llega a molestar. Pero más allá, ¿cómo conciliar el tema de la propuesta de un convenio cuando las quitas que se proponen son, como comentabas, abogada, del 90% o más, a plazos de 10 años y con barrido de caja, donde, pues, por eso en ocasiones se llega a decir, bueno, pues, mejor no me sumo al convenio? ¿Sí me explico? O sea, ¿valdrá la pena regular el monto de la quita que se propone en un convenio concursal? Porque pues yo me he encontrado últimamente con que las propuestas de quita son del 95%, tenemos uno, por ejemplo, donde la propuesta es del 99% y el 1% a pagar a 10 años con barrido de caja. Si hay excedente se paga y si no, pues bye. Entonces, ante una propuesta así, pues es obvio que el acreedor dice, oye, pues no me sumo a la propuesta de convenio, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Recuerdo que en la ley de quiebras se limitaba un poco el monto máximo de las quitas, pero hoy pues, nos pueden llegar con esas ofertas y si hay acreedores que lo aceptan, nos tenemos que sumar esos convenios concursales. ¿Valdrá la pena regular esa parte? En mi opinión, creo que sí son temas que deberíamos de ver de qué forma sí regulamos. Como les comentaba ahorita en mi última intervención, creo que muchas veces dentro de los concursos mercantiles dejamos de ver el interés de los acreedores y la ley de concursos mercantiles protege el derecho de cobro de los acreedores. Y eso pues también creo que tiene que ver mucho con el aspecto financiero que tiene la empresa y qué tanto puede pagar, ¿no? sus créditos y en cuánto plazo. A veces, desgraciadamente, desde el punto de vista de la comerciante,
se tiene que ver un todo, ¿no? Porque se tiene que ver el que tengo que pagar nómina, tengo que seguir pagando a lo mejor renta, tengo que pagar a proveedores estratégicos, pero si no llevo a cabo el pago de ciertos arrendamientos me van a quitar los bienes y me van a paralizar la operación, etcétera. Entonces se ve un todo y muchas veces de ahí es de donde sale el plan financiero para determinar cuánto es lo que se puede pagar, pero en mi opinión creo que sí tenemos que empezar a ver, pues que tampoco puede ser en detrimento del derecho de cobro de los acreedores, en mi opinión. Sí, muchas gracias. Y yo sí quisiera aclarar que a eso obedece en ocasiones la postura de no se refiere a la quiebra, entendemos que la quiebra destruye valor, pero cuando hay ofertas de ese tamaño, con barrido de caja, 1% a pagar a 10 años, pues caray, o sea, es muy difícil. Y por eso cuando se tiene garantía real, pues la postura puede llegar a cambiar. Nada más eso a manera de presión. Y una segunda nada más, ¿qué tanto corremos el riesgo de ampliar los plazos, volver a caer en eso que se buscó evitar al crear la ley de concursos mercantiles, que se busca evitar los excesos que hubo en la ley de quiebras y suspensión de pagos, donde no había plazos? Y eso es justamente por lo que se limita el plazo del periodo de conciliación, para evitar esos abusos. ¿Qué tanto se corre ese riesgo de ampliar plazos o dejarlos sujetos a los reconocimientos, etcétera? En respeto al tiempo de los siguientes expositores, muy breve la respuesta. Primero, indudablemente, es un tema que ya está recogido, o sea, es real. Esa preocupación que estás expresando es real, ya está dentro del contexto de la propuesta a la ley de concursos mercantiles, de la reforma que está planteando la Comisión de Economía y Puntos Legislativos. Entonces, sí, la propuesta de hecho ahora es que el periodo de conciliación dure 330 días sin ningún tipo de prórroga y una prórroga única y exclusiva por 60 días más, si es que hay un convenio presentado y a exclusiva facultad y discreción del juez. O sea, creo que esto engloba que, vaya, esa es la tendencia, ¿no? Finalmente acaba siendo el tema de los plazos el gran persecutor del concurso, junto con el tema del financiamiento también, ¿no? Yo quisiera nada más, en el tema que hablábamos de cómo proteger a los acreedores, creo que una solución podría ser, y creo que esto sí podría lograr mucho, es que los acreedores tuvieran ciertos derechos postconvenio. Es decir, que pudieran tener derechos de auditoría o derechos de participar y revisar la contabilidad, porque tenemos el incidente de cumplimiento de convenio, pero pues eso no ayuda mucho. Creo que también pues, podría haber un comité de crédito de acreedores que tuviera participación constante en la vigilancia de la sociedad y ver que se esté administrando y sobre todo que si empieza a haber flujo, que el flujo de veras se use para pagar acreedores. Perdón. Una última pregunta. Una más, sí. Bueno. Muchas gracias. Sí, rápidamente, aprovechando el panel y su expertise, me parece que la ley también tendría que ser clara para que el comerciante y nosotros se nos facilite la celebración del convenio judicial en la etapa de quiebra. Porque como también puede celebrar un convenio, un convenio en la etapa de quiebra, nos hemos encontrado aquí en una situación muy difícil y muy compleja, en donde el comerciante dice, es que aquí está mi convenio y hay un 80% de quita para los trabajadores y si quieres ahí está, yo ya no doy un paso hacia atrás, porque la ley dice que yo puedo promoverlo de esta manera. Entonces se trae un despacho de abogado y de otra parte está la colisión de trabajadores que dice, épale, yo ya tengo unos laudos laborales y la ley aquí no me dice que yo tenga que tener esta quita, ¿verdad? A mí me pagas el 100% y después haces tu convenio, porque la etapa de quiebra es para que vendas lo viene de la masa y me pagues. Entonces yo no tendría que estar sujeto a que tú me estés quitando quita. Y ahí es donde el comerciante está, pero mira, 2 años y no se ha podido celebrar el convenio. Sí, entendí bien la pregunta. En mi opinión, ¿no? Creo que necesitamos la participación de entrada, la participación de los acreedores laborales, ¿no?
en el concurso mercantil, porque algo que pasa es que cuando la empresa entra a concurso mercantil, como la Constitución y la propia Ley Federal de Trabajo establece que ellos no tienen que someterse a concurso mercantil para llevar a cabo el cobro de sus créditos, pues ya de entrada eso hace que no se presenten al procedimiento. En mi opinión, de forma completamente errónea, porque en mi experiencia, o sea, me ha tocado ver que es más probable que dentro del procedimiento concursal, a través de una liquidación completamente ordenada, cobren sus créditos, a llevar a cabo una liquidación en una junta laboral. Es muy complicado, hay muchos intereses de por medio, hay sindicatos de por medio. Nuevamente, en mi opinión, que los sindicatos velan más por sus intereses que por los intereses de los trabajadores. Y si los trabajadores mejor se presentan en el procedimiento concursal, ellos, o sea, la ley de concursos mercantiles garantiza el pago a los acreedores. También, pues por supuesto, hasta donde alcance en una etapa de liquidación, porque si resulta que tengo un laudo de 800 millones de pesos y tengo activos en los que voy a conseguir 500 millones de pesos, no va a haber forma que le pague el 100% aunque quiera. Pero lo importante es que también ya participen en los procedimientos concursales, porque realmente van a ver que sus derechos están más garantizados aquí que allá. Pues agradecemos a la licenciada Michelle Grayev y a los ponentes de esta mesa redonda por su valiosa participación en esta tercera jornada concursal.